empezamos entonces, empecé a grabar. Lo que hoy día vamos a hacer primero es terminar el ejercicio que estábamos viendo en la clase pasada, y lo vamos a ir comentando entre todos para resolverlo, ¿cierto? En la clase pasada, si bien yo mencioné un montón de propiedades que había en temas de conjunto, nosotros en realidad lo que más nos interesa es entender la noción, ¿cierto?, de unión, intersección y diferencia, ¿sí? Eso lo vamos a usar para escribir nuestras soluciones en las inecuaciones, por eso lo necesitamos. Así es que voy a compartir con ustedes entonces ahora el ejercicio, y tal cual ahí donde nos quedamos, para terminarlo y seguir comentando, ¿ya? Entonces aquí nos vamos a ir escribiendo la respuesta. Tengo un comentario en el chat. La primera evaluación tengo. Sí, la primera prueba es el 27 de abril, exactamente. Y es una prueba donde van a haber 6 preguntas de alternativa, donde vamos a tener cálculo y complemento, ¿sí? No, es decir, no es que tengamos pruebas así por separado. Profe, y no vamos a tener problemas de planteo, ¿cierto? Sí, sí, claro que sí. Sí. Ok. Ya, voy a entonces a ir a la pizarra para que vamos escribiendo estos asuntos. Entonces, Profe, ese PPT de la clase 4, ¿o no? Sí, Ya, gracias. sí, este PPT es de la clase 4. Vamos a terminar esto y después vamos a continuar con la clase 5. Es bien cortito lo que nos quedó pendiente. Usualmente, en realidad, los ejercicios que están al final de la PPT yo se los dejo para ustedes, pero como en este momento necesitamos usar el tema de los intervalos, para lo que vamos a hacer a continuación, lo quiero que lo comentemos y podemos hacerlo, ¿no? Ya, entonces, vamos como dije, estamos retomando ese ejercicio. Tenemos que el conjunto A va del menos infinito al 5, ¿sí? Yo creo que una idea que ustedes pueden tomar, ¿cierto?, es dibujar una línea y marcar, es decir, ya, del menos infinito al 5, quiere decir que son todos los números menores que el 5, ¿sí? Si incluye al 5, en este caso sí lo incluye porque, espera, aquí tengo un color. No entiendo el comentario porque me dice, me pregunta si yo sé subir los videos a YouTube. Sí, sí sé subir videos a YouTube. Y me dice que es que por descargas de archivo usan mucho espacio cada video. No entiendo a qué se refiere. Porque al momento de descargar los videos de las clases pesan mucho, mucho y se demora y a veces no se puede. Entonces, por eso. Ya. A eso se refiere. Ya, ok. Ya. Tengo entonces del menos infinito al 5. Yo sugiero hacer una marquita, ahí donde dice 5, hacer una marquita así como profunda para recordar que el 5 está contenido. Recuerden que el conjunto A tenía ese corchete mirando hacia el número 5, entonces eso quiere decir que está cerrado. Es decir, que contiene el 5. Después entonces tenía el intervalo B, que va del menos 2 al 3. También esto lo comentábamos en la clase pasada, y es que no es necesario que yo esto lo escriba a escala, ¿cierto? Lo importante en realidad, no lo comentaba en realidad en la clase pasada. Lo importante es que estén ordenados, ¿ya? En el caso del menos 2 al 3, estos incluyen, que aquí ya voy, incluyen al menos 2 y incluyen al menos 3, entonces también puedo marcar eso así profundo.
Y después tengo el conjunto C, que va del 0 al 4. Aquí ya que no me quedó bien. Bueno, sería del 0 al 4, sería una cosa así. 0 al 4. Y cerrado en el 0, abierto en el 4. No está abierto, ¿cierto? Puede ser una marca distinta, que se llama hueca, ¿sí? Que me permita dar la idea de que es... de que no lo contiene. Y el otro era del 5 al más infinito. ¿Sí? El conjunto este era el D. Entonces, estábamos construyendo A unión B. A unión B entonces corresponde a, insisto con la idea, todos los elementos de A o de B. En este caso tenemos algo bien particular porque el conjunto A va del menos infinito al 5 y el B del menos 2 al 3. Entonces, al final de cuentas, el conjunto B está contenido en el A. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esa definición también la planteamos en la clase pasada? Y eso entonces me va a producir que la unión de estos va a ser justamente el conjunto A. Y en cambio, A intersección B va a ser el conjunto B, porque, insisto, en este caso particular, el B está contenido en el A. Ya, también me piden entonces, dígame. Profe, ¿podría explicar otra vez, por favor? Que tengo el internet muy malo. Ya. Tenemos que en este caso particular, ¿no es cierto?, el conjunto B es un subconjunto del A, ¿sí? Es decir, el conjunto B está completamente contenido todos los elementos en el A. Todos los elementos del B son elementos del A, y por tanto, A unión B es igual A intersección B es igual a B. A ver, ¿por qué tiene un infinito no? ¿Qué significa un infinito no? ¿No tienen- Profe, entonces, por ejemplo, si B fuera más, por ejemplo, con un número positivo mayor que A, la intersección, no, la unión sería desde infinito hasta el número mayor de B. Exactamente, Por ejemplo, exactamente, si fuera hasta 5, sería de exactamente. menos infinito hasta 5. Claro, Ah, ok. si por ejemplo yo tuviera un conjunto, no sé, por ejemplo, llamémoslo E, y mi conjunto E fuera, no sé, del 3 al más infinito, al 3 al 8, pongamos algo así mejor. Cerrado en el 3, o incluso abierto en el 3, vamos a dejarlo abierto en el 3, y cerrado en el 8. Entonces, si yo digo A unión B, voy a tomar todos los elementos de A y también los elementos de E. Entonces, mi A unión E sería del menos infinito al 8. Incluso si ese 3 no está contenido en ese conjunto que acabo de inventar, ¿cierto? El E, porque tiene que estar en uno de los dos. Y obviamente que está en el conjunto A. Anaí tiene una pregunta, dígame Anaí. ¿Qué sentido entonces tiene que poner 3? Porque un conjunto siempre tiene que tener un principio y un final. Entonces tiene que tener... No entiendo la pregunta. Creo que es como, al ser, se refiere al ser como un ángulo abierto, ¿por qué se pone el 3? Ah, O sea, es como, porque sería como igual que infinito, ¿no? no, pues porque yo estoy codefiniendo, a ver, yo definí un nuevo conjunto, un conjunto E, y el conjunto E va del 3 al 8. Te fijas, que vaya del 3 al 8 no es que uno diga, que entonces lo hago del infinito al menos infinito al 8. No, porque este conjunto, te fijas, los conjuntos pueden representar distintas cosas, entonces en este caso particular, claro, estoy hablando de números reales y no tiene un contexto, pero podría referirme que el número E sea, no sé, la temperatura que tiene, que hay en el patio, por ejemplo. Entonces la temperatura va del 3 al 8. No sé. Algo así. Profe, Dígame. ¿qué significaban los corchetes, los
Porque yo Mira, cuando no sé hablamos qué de son. intervalos, a recordar eso. Cuando hablamos de un intervalo, nos hablamos de un conjunto. Entonces, si tengo un corchete que me deja, voy a volver a escribir esto, voy a escribir otra cosa, voy a escribir del 3 al 8, ¿ya? Si tengo el corchete que está mirando como hacia afuera, ¿cierto? Nosotros decimos que está abierto y que no contiene el número 3. Si el corchete está mirando al número, en este caso el 8, entonces digo que esto contiene el 8. Un intervalo del 3 al 8 significaría todos los números reales, tales que 3 es estrictamente menor que x y eso es menor o igual a 8. Si yo dijera, por ejemplo, en otro caso, corchete cerrado, 1, 2, cerrado. Voy a decir entonces que eso significa que contienen los dos números. Es decir, que los x son tales que están entre el 1 y el 2, conteniendo al 1 y el 2. Es decir, 1 es menor o igual que x, menor o igual que 2. ¿No? Si no estaba contenido, ¿qué era? Que Que no está. Mira, tú misma lo estás diciendo, que no está contenido, ¿qué es lo que es? Que no está. No está en el conjunto. es otro conjunto aparte. No es parte de ese conjunto. ¿Que es parte, En- será parte de algún conjunto? Puede ser. ¿Me interesa a mí? No. Entonces ahí, en ese caso, ¿desde dónde se consideraría el intervalo, por ejemplo, para hacer una unión? Si no contiene el número. Ah, es que eso es justamente lo interesante, porque si es la unión, no me interesa si está o no está el 3 en ese conjunto. Entonces, si yo dijera que voy a hacer la unión del A, que va del menos infinito al 5, unión del 3 al 8, ¿sí? Ya no me interesa si ese número 3, claro, no está en el conjunto E, pero sí está en mi conjunto A. Entonces, mi unión sería del menos infinito al 8. ¿Te fijas? Porque cuando Ah, digo claro. unión, tienen que estar en al menos uno de los dos. Puede incluso que estén los dos. No, bien, ¿te fijas? Porque no hay una exclusión. Tienen que estar en alguno de los dos. Pero si está en uno solo, ok. Si está en los dos, ok. Ahora, obviamente que no voy a decir que el número 10, por ejemplo, está en esa unión, porque mi unión va del menos infinito al 8, ¿no? ¿Te fijas? Profe, ¿y qué pasaría, por ejemplo, si tengo dos números con ángulo abierto, por ejemplo, menos 2 y 1, por ejemplo? Los dos con ángulo abierto y los dos terminan, no sé, en 8 y 9. ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué número se considera? ¿Desde qué número hasta cuál número se consideraría? Claro, si no está en ninguno de los dos elementos conjuntos, entonces no está ninguno, no va a estar en la unión. Y probablemente tampoco va a estar en la... a ver, espérate, que no entiendo. Si yo dijera, por ejemplo, una unión entre el intervalo del menos 1 al 2, unión en el intervalo del 8 al 9, es esa nada más. Es tal cual. ¿Te No, no, fijas? no, pero me refiero al, por ejemplo, si tengo dos intervalos con ambos con un ángulo abierto en el mismo lado, por ejemplo. ¿Ya? Ahí, ¿desde qué número se consideraría? Porque no estaría contenido ninguno de los dos números, por así decirlo. Claro. Ahora ya déjame, a ver. Supongamos entonces que tengo del menos 1 al 2, abierto en ambos lados, abierto del menos 1 al 2 abierto, unión abierto del 0 al 2, abierto también. Una cosa así, dices tú. Entonces, fíjate, Claro. claro, si yo tengo del menos 1 al 2 y está abierto en ambos lados y lo hago la unión del 0 al 2, entonces mi unión va a ser todo desde el menos 1 hasta el 2, pero no voy a contener ni al menos 1 ni al 2. Ah, ok, o sea, quedaría igual como abierto. Sí, porque no puede Ah, tenerlo. ok. Claro, que la unión sea un poco más relajada no quiere decir tampoco voy a contener cosas que no estén en ninguno de los dos conjuntos. Profe, Dígame. en ese caso el cero llega hasta el 2 nomás, ¿no? Esa línea que usted hizo.
como al medio. Ah, sí, sí, sí. Sí. Ah, ya. Ustedes pueden, y yo insisto con la idea que a veces puede ayudarnos sobre todo a ordenar los números. Por eso creo que puede ser interesante que hagan una línea y vayan haciendo marquitas para ordenar los elementos. O Ya, sea, en vamos. definitiva, la unión tomaría el número más pequeño y el número más grande, ¿no? De los dos. Sí, Una cosa así. sí. Ahora, van a haber casos en que la unión no se va a poder expresar como un solo conjunto. Por ejemplo, si yo digo la unión entre el conjunto del -1 al 2, unión del 5 al 6, no puedo escribirlo con un solo intervalo. Tengo que dejarlo así, tal cual. Y eso también nos va a pasar en nuestro ejemplo. Por ejemplo, acá, mira, cuando yo digo, vuelvo al ejemplo, mi conjunto A dice que va del menos infinito al 5. Menos, es decir, la diferencia, le estoy quitando el conjunto B. Y mi conjunto B, ¿cierto? Iba del... era del 1, no, perdón, el conjunto B va del -2 al 3. Entonces, ¿cómo escribo eso? Si yo digo que tengo mi conjunto A, que va del menos infinito al 5, y le quito los elementos que están entre el -2 y el 3. Eso lo voy a tener que escribir. Entonces sería del 3 al 5, ¿no? ¿O no? No, porque tienen que ser, claro, una parte es del 3 al 5, pero también tengo que escribir la otra parte, que sería del menos infinito al -2. Fíjate, tiene que estar en el A, pero no tiene que estar en el B, entonces tendría que escribir del menos infinito al -2 abierto, unión del 3 al 5. Ah, ok, entiendo. Ahí en ese caso, estrictamente se escriben ambos, digamos como dos intervalos. En uno, pero déjame escribirlo, sería, sí incluiría el 5. Sería del menos infinito al -2, abierto en el -2. ¿Por qué tiene que ser abierto en el -2? Porque el -2 es parte del conjunto B. Y la diferencia me dice que yo saco los elementos de B. Entonces tengo que sacar el -2. Unión, después digo del 3 al 5. También el 3 lo saco, es abierto en el 3, porque el 3 es parte del conjunto B. Y el 5, en el 5 está cerrado, porque en el 5 es parte del conjunto A. Ah, Y se fijan que el conjunto, cuando decimos A menos B, quiere decir que los números pertenecen al conjunto A y no pertenecen a B. ¿Sí? Y en este caso yo Eso no no es lo mismo que tengo... intersección. No se refiere como a lo mismo. Tiene una relación, porque esto es lo mismo que yo, y el A menos B sería lo mismo que yo dijera A intersección B complemento. Es porque estoy sacando el elemento. ¿Te fijas? Tiene una relación, sí, pero es más bien una diferencia. Le quito, tomo el conjunto A y le quito todo lo que pertenece al B. Ah, ok, entiendo. el 3 pertenece, o sea, está abierto porque pertenece a ¿o no? Claro, el 3 está abierto porque el número 3 pertenece al conjunto B. Y Mm. A menos B dice que tengo que sacarlo del conjunto. No puede estar. Y el 5 está cerrado porque ese es el límite. Si fuera 6, el 6 sería Exactamente. cerrado. El 5 sería el extremo del intervalo. El 5 nunca estuvo en el conjunto B, pero sí está en el conjunto A. Y A menos B dice, estoy en A y no en B. Eso es. Ya. Vamos entonces con otro y veamos entonces B unión C. Recuerden que el conjunto B es desde el -2 al 3, cerrado en el -2 y cerrado en el 3, y el C va del 0 al 4. Bueno, este es un caso parecido al que habíamos comentado anteriormente, cuando Entonces sería -2 al 4, sería todo. claro. Cuando yo -2 digo, al 4. exactamente, cuando yo digo B unión C, ¿cierto? Voy a tener que considerar todos los elementos de B y todos los elementos de C. Y eso sería entonces del -2 entonces al 4. Abierto en el 4. ¿Por qué dejo abierto en el 4?
Porque el conjunto C va del 0 al 4, pero no contiene el número 4. En el C está abierto. Y eso quiere decir que no está en el C. Obviamente que tampoco está en el conjunto B, y por tanto tampoco va a estar en la unión. ¿Sí? En cambio, cuando Profe, nosotros... Dígame. una consulta, eso no es lo mismo que escribir, por ejemplo, -2 al 3 cerrado, No. Cuando... por ejemplo. No, 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 no. Ah, mira, qué bueno que lo planteaste. Mira, porque tú estás pensando solamente en números enteros. Y entre el 3 y el 4 hay infinitos números. Lo que tú estás planteando es correcto si yo hablara solamente de números enteros. Pero fíjate que si yo Ah, digo, mira, y el 3.9, el 3.9 está ahí, el 3.99, el 3.9999999, todos esos elementos están. Entonces, claro. claro. Sí, fíjate que cuando uno en estadística de repente hace estas como tablas de distribución de frecuencia, no sé qué, y son con Histograma. números enteros, uno sí puede hacer eso, pero en estos casos estamos trabajando con números reales, así que no. Ya. Vamos entonces con la otra que es B intersección C. Cuando digo B intersección C, tengo que entonces tomar ahora los que son comunes al B y al C. Entonces, esto tiene que ser, te fijas, ahora es una, se fijan la idea que ustedes vayan comprendiendo que entre la unión es algo más débil, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Estoy en el B o estoy en el C. Podría estar en uno, pero no en el otro, no importa, pero estoy en la unión. En cambio, cuando digo B intersección C, es una obligación que tiene que estar en el B y en el C al mismo tiempo. Y entonces mi B intersección C sería, ¿cierto? Fíjense que el B va del -2 al 3 y el C va del 0 al 4. Entonces lo que está en común es entre el 0 y el 3. Entonces la pregunta es, ¿incluye el 0? Sí, incluye al 0, porque justamente el 0 es parte del conjunto B, ¿cierto? Y también es parte del conjunto C. ¿Incluye el 3? Esa sería la otra pregunta, ¿cierto? Sí, también tengo que incluir al 3 porque el 3 es parte del conjunto B y también es parte del conjunto C. ¿Se fijan aquí? Profe, Ya. agregar el cero es dependiendo de cada profe, ¿no? Porque yo tuve una vez un profe y dijo que no agregáramos el cero. No entendí lo último que dijiste, pero fíjate. Eh, que hay que agregar el cero, porque una vez yo tuve un profe que nos decía que no agregáramos el cero. Y que en este caso sí se agrega porque están los dos conjuntos. Muy bien. Ya. Una consulta. Dígame. Eh, en ese caso, cuando se hace la intersección, ¿quedarías los dos ángulos siempre cerrados? En este caso sí, porque tanto el 0 como el 3 están contenidos. El 0 está en el B y está en el C. Fíjate que el B es justamente del -2 al 3. Entonces ahí entre medio está el 0, así que pertenece. Y el C se definió cerrado en el 0 y abierto en el 4. Así que eso quiere decir que el 0 pertenece al conjunto C. Pero eso puede variar, digamos, puede quedar, por Exactamente, ejemplo, un ángulo abierto y otro cerrado. exactamente. No es que siempre que haga estas uniones, y lo importante que creo que que tenemos que ir aclarando con los ejemplos que estamos viendo, que no siempre voy a obtener que las intersecciones van a ser los dos cerrados, no siempre en las uniones voy a quedar abierto uno cerrado, ¿cierto? Eso va a ir dependiendo y tienen que ir haciendo este mismo análisis que estamos planteando nosotros. ¿Pertenece a tal intervalo, está en el otro? Eso tienen que ir haciendo siempre. Sí. Ya, nos queda para terminar A unión D, A intersección D. ¿Qué es lo que era el D? El A, recordemos, partimos por el A va del -infinito al 5, cerrado en el 5. El D va desde el 5, pero abierto en el 5 al más infinito. Entonces, ¿cómo escribo el A unión D? Se fijan, en el caso del A unión B, no tengo ningún elemento en común. ¿Podría leer el D de nuevo? Que no El alcancé D a... va del 5 al más infinito, pero abierto en el 5. Ah, ok. ¿Ya?
Entonces te fijas que, ¿qué es lo que es A unión B? D, perdón. A unión D son elementos que están en A o elementos que están en D. ¿Cómo lo vamos a escribir? Menos infinito hasta más infinito. Exactamente, del menos infinito al más infinito. Y eso en realidad es exactamente lo mismo que decir los números reales. Así que en este En contexto, ese caso, ¿cómo se responde? ¿Así no? R. ¿O se pone En R? realidad no hay una única forma. Podría decir justamente del menos infinito al más infinito o puedo decir R. Ah, ok. En cambio, ¿qué es lo que sucede cuando yo digo A intersección D? Tendría que ser los elementos que contengan ambos. Claro, ¿y qué está en ambos? Y el menos infinito. No, No, no. ninguno. Porque es importante entender, eso es re importante, fíjate, porque cuando nosotros decimos menos infinito, más infinito, esos no son números en realidad, son conceptos. Entonces yo no poseo, no puedo tocar, no puedo alcanzar más infinito, diga, porque insisto, es un concepto. Entonces aquí en En ese realidad, caso, cuando nadie es común. aquí no hay nada en común. Casi se me cae el jarro el café encima de la tablet. Casi tengo del menos infinito al 5, cerrado en el 5, contengo al 5, pero después voy desde el 5, sin contener al 5, al más infinito. Entonces aquí, cuando yo digo A intersección D, no tengo nada en común. Y eso es lo que llamamos conjunto vacío. Y hay dos formas que podemos denotar el conjunto vacío. Uno es con una letra griega que se llama phi, y otra forma es simplemente escribir dos paréntesis de llave. Uno, eso sí que va primero el abierto y después y cerrar el paréntesis de llave. Y eso entonces denota el conjunto vacío. ¿Estamos? O sea, eso se representa con abrir paréntesis y llave y cerrarlo al tiro. Sin Exactamente. nada. Y Ah, ahí ok. ya eso simboliza que no hay nada. Y eso es un vacío, justamente. Y eso es un concepto también importante porque en algunas ocasiones, cuando estemos resolviendo inecuaciones, nos vamos a encontrar con casos donde vamos a tener que la solución va a ser el conjunto vacío. ¿No? Ya. Vamos a continuar. Quiero que sigamos comentando esto. Al menos una. Las otras las pueden resolver ustedes. Mira, tenemos otro ejemplo. Vamos entonces, continuamos en la misma clase 4, pero en el otro ejemplo dice lo siguiente. Dados los conjuntos A, y tengo entonces que el A va desde el menos 2 al 5, el B va del 3, cerrado en el 3, hasta el 9, abierto en el 9, y el conjunto C, que va del 1 al más infinito, cerrado en el 1. Y mi afirmación aquí vamos a plantear un verdadero o falso, y la pregunta es si el 0 pertenece a A unión B, unión C. ¿Es verdadero eso o es falso? ¿Lo puedo decir así tan fácil o tan rápido como... Falso. ¿Verdadero? es verdadero, ¿Cómo? justamente. Está preguntando si es verdadero o falso. Y este caso es una unión. Te fijas, cuando yo digo Ah, A unión B unión C, los elementos que están ahí, no, ustedes lo pueden escribir después el resultado, pero para responder si el 0 pertenece a A unión B unión C, en realidad lo único que necesito en realidad es que pertenezca a alguno de estos conjuntos. Y el 0 pertenece al conjunto A. ¿Te fijas que el conjunto A va desde el menos 2 al 5? sí. Toda la razón. Claro, y entonces el 0 está ahí. En el B no está el 0. El B, perdón, va del 3 al 9. En el C tampoco está, porque el C va del 1 al más infinito. Pero no importa, porque ya me basta con que esté en el A. Y ahí puedo afirmar entonces que está en A unión B unión C. Ahí ¿Por también es qué? bueno ver el número menor y el número mayor que aparecen entre todos los conjuntos. Cuidado Una con unión. esa idea, porque si yo podría suceder que, claro, yo podría tener A, B, C, me fijo en el menor, me fijo en el mayor y digo cualquier cosa que esté adentro lo va a estar en el conjunto, pero no necesariamente porque puede ser que haya algo ahí entre medio que no me pertenezca.
¿Te fijas? Ese es el cuidado que yo diría que tendríamos que tener. ¿Sí? Ya, aquí aparecen otros ejemplos después y ustedes los pueden resolver. ¿No? Profe, ¿por qué el A está unión B si el B es mayor? ¿Perdón? ¿Por qué el A está unión B si el B es mayor y no pertenece? No, espera, porque aquí hay un tema complejo, porque mira, no usamos, no usamos un concepto de que un conjunto sea mayor que otro, ni siquiera en los números reales, porque puedes decir, claro, podríamos decir que los elementos del A, del B son mayores que el A. Sí, podríamos decir eso en el contexto esto de la recta. Pero en términos de conjunto nunca decimos que hay un conjunto que es mayor que otro. No entiendo cuál es tu pregunta. Porque si yo digo A unión B, unión C, estoy haciendo unión de conjunto y no tengo ninguna restricción de decir que los conjuntos sean, los elementos sean mayores o menores. Incluso, Profe, no, dígame. no sé, sí, todavía está explicando, pero lo que yo iba a preguntar es de dónde o qué es lo que establece que un conjunto sea A, el otro B, el otro C, Ah, etcétera. es que justamente, mira, para estos ejemplos yo los conjuntos los construí en forma arbitraria, ¿ya? Pero en el caso nuestro va a suceder que vamos a estar resolviendo una inecuación y esa inecuación la vamos a tener que separar en dos o en tres partes. Y entonces después, de acuerdo al tipo de inecuación y las condiciones que estas nos dan, nosotros vamos a tener entonces que hacer las uniones de estos conjuntos o las intersecciones, qué sé yo. Entonces, por eso yo le estoy dando tanto énfasis a esto, porque esto es algo que definitivamente lo vamos a empezar a usar. Hoy día, ya ahora con esto, vamos a quedar un poco acá con esto. Los invito a que sigan trabajando estos ejercicios y cualquier consulta me la pueden mandar por correo, lo podemos comentar el día lunes en el horario de atención de estudiantes. Y eso, Esos son los de la clase 5, ¿cierto? sí. No, Ah, ok. perdón, es de la clase 4. Esto que todavía no empezamos la clase 5, la clase 5 la vamos a empezar ahora. Esto está al final de la clase 4. Ahora lo Ah, voy a ok. cerrar la clase 4 para que empecemos con la clase 5 de inmediato. ¿No? E insisto que esto lo vamos a usar, vamos a ir de a poco. Hoy día en una forma bien simple y ya mañana, perdón, el viernes, una forma un poco más intensa. Así que comentaba, hoy día empezamos con las inecuaciones lineales. ¿No? Entonces, vamos con la definición primero. Una inecuación lineal o de primer grado se refiere a una expresión algebraica que se puede reducir de la forma, entonces aquí puede aparecer un ax más b mayor que 0, o una x más b mayor o igual que 0, o una x más b estrictamente menor que 0, o una x más b menor o igual que 0. ¿Ya? Donde a y b van a ser números reales. El a definitivamente tiene que ser distinto de 0, ¿cierto? Porque el a es que va multiplicando la x, ¿ya? Así que eso tiene que ser distinto de 0. Y la x es la variable donde nosotros vamos a resolver. Ahora, es importante destacar lo que dice la definición en un principio, reducir. La inecuación no necesariamente se va a plantear o se va a escribir de esta forma. Ustedes van a tener que reducirla haciendo justamente operaciones de las que ya conocemos, ¿sí? Agrupando términos, ¿cierto? Las estrategias para resolver una inecuación son muy similares, y sobre todo estas inecuaciones de primer grado lineales, son muy similares a las estrategias que usamos para resolver una ecuación, ¿sí? Y vamos a mostrar algunas diferencias, obviamente, porque no es exactamente igual, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es justamente resolver una inecuación. Eso significa que voy a buscar todos los valores de x que verifican esa inecuación. ¿Te fijas que la llamo ahora inecuación? Porque no es una ecuación, ¿te fijas? Es una desigualdad donde tengo alguno de estos mayor, mayor igual, menor o menor igual. Tengo esta desigualdad y estoy buscando los valores de x que la cumplen, ¿sí? Y esto, justamente, el conjunto solución de esa inecuación ya no van a ser 1, 2 o 3 puntos.
¿Te fijas? O 1, 2, 3 números reales. Lo que voy a tener entonces es todo un conjunto de soluciones. Y eso es justamente lo que vamos a usar los intervalos para escribir ese conjunto de soluciones. Y algo importante entonces es que ese conjunto de solución usualmente lo denotamos con la letra S. ¿Vamos? Sí. Ya, entonces ahora vamos con las estrategias. Cuando vamos a resolver una inecuación de primer grado, como mencionaba yo recién, uno usa estrategias muy similares a las de resolver una ecuación, pero con el cuidado de multiplicar o dividir, porque tenemos que tener muy claro el signo para poder hacer esto. Las propiedades que nosotros vamos a usar son las siguientes. Ya habíamos comentado algunas de estas propiedades, perdón, las habíamos comentado todas. ¿Se acuerdan que hicimos un largo listado de propiedades que planteamos la clase pasada? Hoy día ya nos reducimos a las que son más importantes, que son las que vamos a usar para las inecuaciones. Si yo digo que tengo un número real, la primera es entonces, si C, pertenece a R, es decir, C es un número real, A es menor o igual que B, entonces A más C menor o igual que B más C. Esa propiedad significa que yo puedo sumar o restar a ambos lados de una desigualdad el número que yo quiera y esa desigualdad se mantiene. Y eso es algo que justamente nosotros hacemos cuando resolvemos inecuaciones. Tanto cuando resolvemos ecuaciones como cuando resolvemos inecuaciones. ¿Me En podría cambio, explicar eso un poquito de nuevo? este es lo que habíamos comentado la clase pasada, cuando decíamos A menor o igual que B, entonces A menos 16 es menor o igual que B menos 16. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Hay una expresión que es muy típica que uno usa cuando está resolviendo ecuaciones y es algo que uno dice, es que paso sumando el 1, paso restando el 5, ¿cierto? Eso es como una expresión muy clásica que uno usa cuando resuelve ecuaciones. En realidad no es que los números pasen, así como cuando uno usa esa expresión de que pasa sumando o pasa restando, es como si los números saltaran de un lado para otro, así como arbitrariamente. Y en realidad no es así, ¿cierto? Porque lo que uno está haciendo es que está usando operatoria para despejar la X. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo ese pasa sumando, es porque estoy sumando ambos lados de la igualdad. Cuando digo pasa restando, es porque en realidad resto ambos lados de la desigualdad. Y a un lado se cancela, y al otro lado queda la suma. Eso es lo que uno está haciendo. No sé si se entendió ahora mejor. Bruno, quería hacer un comentario. Sí, profesora, en las propiedades, en el 2, ¿Sí? se van a mostrar muy a menudo estas clases de cálculo. No te entiendo la pregunta. Que se van a ¿Cómo sería esto? Lo vamos a mostrar con La... algunos ejemplos a continuación. Ok, Pero primero lo tenemos que escribir matemáticamente para que se entienda. A lo mejor el problema es que estoy usando mucho lenguaje matemático y eso es lo que está causando un poco de confusión. Pero yo estoy tratando también de explicarlas de una forma más natural, ¿sí? La primera propiedad me está diciendo que yo en una desigualdad puedo sumar a ambos lados de la desigualdad el número que yo quiera y la desigualdad se mantiene. Pero como ese C es un número real, también puedo restar a ambos lados de la desigualdad, ¿cierto? Pensando en números negativos, y esa desigualdad se mantiene. La segunda propiedad me dice que si yo multiplico una desigualdad por un número positivo, la desigualdad se mantiene. Y en cambio, si multiplico por un número negativo, la desigualdad se da vuelta. Eso es lo que me están diciendo estas tres propiedades. Las vamos a usar, estas tres, de aquí en adelante, bastante en este capítulo de inecuaciones. Y ¿Por qué se daría vuelta en ese caso? mira, por ejemplo, si yo te digo 2 es menor que 3, multiplica esa desigualdad por menos 1. Te fijas que si yo digo multiplico por menos 1 y digo menos 2 es menor que menos 3, eso es falso. La desigualdad se da vuelta. Entonces Menos, quedaría menos, al revés, menos 3 claro, menor queda que 2. menos 2 es mayor que menos 3. Ah, ok. Sí.
entiendo. Ya, vamos entonces a volver algunos ejemplos. Vamos con la primera. Tengo que resolver la siguiente ecuación. Dice, 7x más 2 dividido en 4. Eso es una fracción menos 1, y ahí viene el símbolo. Siempre las desigualdades, estas inecuaciones van a venir con un menor igual, un mayor igual, y eso uno lo tiene que respetar por el orden que tiene esta. Y ahí entonces tengo un menor, tengo una fracción que dice 2x más 5 dividido en 2, y ahí está esa otra fracción, más x. Ahí está mi... perdón. Entonces, se fijan aquí, en esta inecuación, yo tengo fracciones. Estas son lineales a pesar de las fracciones porque la forma que tienen, y esto es lo que estaba comentando hace un rato, uno tiene que reducir a la forma. Aquí yo me voy a dar cuenta que esto es lineal porque en realidad no tengo un exponente x. Perdón, un x cuadrado. Pero sí tengo fracciones, entonces yo lo que puedo hacer es multiplicar por 4 toda la desigualdad. ¿Se fijan? Esto es algo que también lo hacíamos cuando trabajábamos con ecuaciones, y eso no nos genera ningún problema, ahora tampoco, porque el 4 es un número positivo. Entonces, la desigualdad se va a mantener. Así que lo que vamos a hacer es multiplicar por 4 toda la desigualdad. Fíjense lo que me va a quedar cuando yo multiplique por 4. El primer paréntesis, perdón, la primera fracción, ¿cierto? Tenía, perdón, 7x más 2 partido por 4. Multiplico por 4, se cancelan los 4 y me queda 7x más 2. Menos 1, y el 1 está multiplicado por 4, entonces me queda menos 4. Eso me queda a la izquierda. Después viene el menor, multiplico 4 por 4x más 5, perdón, 2x más 5 partido por 2, se va a simplificar. Entre el 4 y el 2 me quedan 2, entonces me quedan 2 por 2x más 5. Y eso me va a dar 4x más 10, más la x multiplicada por 4 me da 4x. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Yo aquí entonces lo que sugiero primero hacer es agrupar términos, ¿sí? Si ustedes se fijan, a la izquierda tengo 7x más 2 menos 4. Antes de empezar con esto de que paso números de un lado para otro, yo siempre creo que es mejor agrupar los términos, ¿ya? Entonces voy a decir 2 menos 4 menos 2. Eso me queda a la izquierda. Menor que, ahora tengo 4x más 10 más 4x, me va a dar entonces 8x más 10. ¿Sí? Agrupamos términos. Entonces, ¿qué vamos a...? Ya agrupamos los términos. Y ahora vamos a despejar la x. ¿Se fijan? Entonces, ahora viene lo que estábamos comentando. Yo puedo sumar y restar términos como yo quiera, porque eso no me va a afectar la desigualdad. Tengo entonces 7x menos 2 menor que 8x más 10. Aquí es donde lo típico que uno dice cuando resuelve una ecuación, y dice, voy a pasar restando ese 8x, ¿cierto? En realidad lo que uno hace es que resta a ambos lados de la desigualdad ese 8x, y la desigualdad se mantiene, ¿ya? En el fondo, lo que queremos decir es que cuando hago eso, y lo puedo seguir usando ese lenguaje coloquial de decir paso sumando o paso restando, la cosa es que se mantiene, ¿sí? Entonces, se fijan, escribo 7x menos 8x, eso me va a dar menos x a la izquierda. ¿Y estamos? A la izquierda te... Profe, Dígame. o sea que en definitiva lo que se hace al decir cuando se pasa un número, etcétera, es inventar un número, el cual anula el primero y modifique el que está después del... Exactamente. Es exactamente eso. Sí, no tenía idea. Claro, uno también dice, ese menos 2 que está a la izquierda, uno dice pasa sumando, porque es menos 2. En realidad lo que uno está haciendo es sumando a ambos lados de la desigualdad el 2. Entonces a la izquierda queda, se anula, porque queda 2 menos 2, y a la derecha queda 10 más 2, 12. Y entonces al final de cuentas, podemos seguir usando ese lenguaje, ¿cierto? Yo también lo hago, que digo, paso sumando, paso restando, ¿te fijas? Pero creo que en este contexto de inecuaciones uno tiene que tomar un poco más de conciencia de lo que está haciendo, ¿cierto? Porque justamente tiene que darse cuenta de que eso, sumar o restar en una desigualdad, nunca les va a afectar y se va a mantener. Y ya, pero ahora viene un tema, porque ahora mira, fíjate lo que nos quedó menos x estrictamente menor que 12. Y ahora entonces, para despejar
la X, ¿cierto? Uno dice, yo tengo que multiplicar por menos 1. Y aquí hay un tema, porque me ha pasado que muchas veces algunas personas me han dicho, algunos estudiantes me han dicho, profes, que a mí me dijeron que una desigualdad no se puede multiplicar por un número negativo. Y no es eso. Yo puedo multiplicar por un número negativo, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a multiplicar por menos 1. Pero el tema es que cuando multiplicamos por un número negativo, la desigualdad se va a dar vuelta. Se fijan, entonces ahora yo tengo menos x menor que 12. Si multiplico por menos 1, entonces me va a quedar x mayor que menos 12. ¿Sí? Y suena lógico, ¿cierto? Porque si yo digo que mi valor es menos x son menores que 12, entonces los x tienen que ser mayores que menos 12. Profesora, Dígame. entonces cuando usamos el signo de menor a o mayor a, ¿Mm? sería lo mismo que si, o sea, se resuelve de la misma manera que si fuera un igual, ¿no? Casi hasta la multiplicación. Porque te fijas que cuando uno, claro, te fijas en estos, estas estrategias se parecen mucho a, son las mismas, diría yo, en realidad, cuando resolvemos ecuaciones en primer grado o ecuaciones lineales. El problema es cuando multiplico por un número negativo. E incluso es más, pues va a ser más complejo cuando yo pienso en multiplicar por algo que no sé cuál es el signo. Espérame que estoy leyendo los comentarios. ¿Qué sentido? No. Y si uno divide igual, ¿se da vuelta? Claro, si uno divide, si tú divides en este caso por menos 1, es la misma idea. Sí. O por otro valor. Pero otra consulta dice, ¿y no se podría priorizar el valor de x? Es decir, intentar dejar x positivo. No, 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 no. No. Porque cuando tú tienes una inecuación, tú vas a buscar resolver todos los valores posibles. Entonces, tú en forma arbitraria no podrías decir, que a mí solamente me interesan los números positivos. ¿Te fijas? Una inecuación podría estar relacionada con algún problema como los que vamos a ir viendo más adelante, como temas de dominios y recorridos de funciones. Entonces ahí necesitas todos los valores. Sí. Aunque sí, en este caso creo que se podría haber pasado el 7x al otro lado a También, negativo y así que hubiera quedado el x positivo pero te directamente. habría quedado en la misma resolución. Otra Eso sí, alternativa, como mencionas, es que yo hubiese pasado el 7x al otro lado, pero la solución es la misma. Exactamente la misma. Algo más les iba a comentar. Eso les iba a comentar. Mira, algo importante. Fíjate, voy a retroceder. Teníamos menos x estrictamente menor que 12. Multiplicamos por menos 1 y entonces digo x estrictamente mayor que menos 12. Cuando multiplicamos o dividimos por un número negativo, la desigualdad se va a dar vuelta, pero así tal cual. Te fijas que el igual a nunca estuvo incluido, ni en la primera ni en la segunda opción. ¿Sí? Entonces eso es un tema importante. Ahora, otra cosa que iba a comentar es que, y ya esto lo vamos a ver en la próxima semana, cuando veamos algunas inecuaciones más complejas, hay veces que uno va a decir, mira, tengo un denominador que dice x menos 1, entonces cuando resolvía ecuaciones yo multiplicaba todo por x menos 1. Ahora uno va a decir, oye, eso no corresponde porque no sé cuál es el valor de x y no sé si eso que estoy multiplicando o dividiendo, ¿cierto?, sea positivo o negativo. Así que no es tan... ahí hay una gran diferencia con respecto a lo que es una ecuación. ¿No? Vamos con otro ejemplo. ¿No? Vamos al ejemplo 2. Ya. Entonces tengo lo siguiente. ¿Quedó claro el ejemplo 1? Profe, se me cayó el internet. Pucha. Lo siento. Qué forma. Ya, ¿tienen una duda sobre el intervalo anterior? Vuelvo al... Ay, espérame, que me fui para... Ay, ahí está. Entonces, la solución al final quedó abierto en el menos 12 al más infinito. Menos 12. ¿Cuál es la duda que tiene? Comente.
¿Por qué es abierto? Porque aquí, este es un tema importante. La inecuación desde el principio se planteó, desde el enunciado de la inecuación, esta se planteó con un menor estricto, ¿sí? Entonces ahí me dice con esto que no puede ser igual. Y por tanto, por eso mi solución tiene que estar ahí abierto en el -12, porque no la va a incluir, ¿sí? Eso, insisto, es parte de lo que es propio de una inecuación. Entonces eso es algo que uno no se lo va a cambiar. ¿Te fijas? Por eso yo comentaba recién, tengo menos x menor que 12, multiplico por -1, me dice entonces x mayor que -12. No pongo x mayor o igual que -12, pongo mayor nomás, porque desde el principio era estricta, ¿sí? Eso es como característica inherente de mi inecuación, ¿ya? Profe, Vamos con el, ¿por qué puso con infinito? porque va, fíjate, los x mayores que -12, ¿dónde terminan? No terminan nunca. Va del -12 al más infinito. Eso es lo que significa x mayor que -12. ¿Ya? Abierto, no sé, ¿cierto? Al no tener igual, siempre va a ser abierto ese ángulo. Ah, sí. Como justamente estaba comentando, el infinito y el menos infinito son conceptos. Entonces, nunca vamos a escribir un más infinito con un corchete después que esté cerrado. No. Nunca vamos a contener el infinito. ¿Fíjate? Sí. No, porque yo me refería al 12, al no tener Ah, igual, siempre va a ser abierto. sí, el -12 siempre va a ser abierto por esta condición inherente de la inecuación. Sí. Ah, ok. Ya. Vamos ahora con Entendí. otro, y aquí en este otro dice x factor de x más 1, mayor o igual que, aquí tengo dos factores, el x más 5 factor del x más 1. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Uy, de partida, te fijas, aquí hay que observar que tengo un mayor o igual, entonces eso es lo primero distinto, ¿sí? Segundo, tengo estos paréntesis. ¿Qué hacemos cuando tenemos en expresiones algebraicas paréntesis? Resolverlo, ¿cierto? Aquí se distribuye. ¿Se resuelve? Exactamente. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a distribuir. Distribuimos el x, nos da x cuadrado más x, ¿cierto? Porque estoy multiplicando x por x, x cuadrado, x por 1, x. Entonces a la izquierda tengo x cuadrado más x. A la derecha, en cambio, tengo x más 5 factor de x más 1. Entonces aquí voy a tener x cuadrado más 6x más 5. Y ahora empiezo, igual que en el caso anterior, a agrupar términos. Bueno, aquí tenemos justamente un caso porque el x cuadrado está a ambos lados de la inecuación y se van a cancelar. Digo entonces ¿Me que puede retroceder un poquito? ¿ya? Se me fue toda la señal justo cuando explicó todo el ejercicio. Profesora, ¿por qué 6x? Mira, vamos. Tengo, a la izquierda tengo x factor de x más 1, ¿cierto? Entonces distribuyo y tengo x por x cuadrado, x por 1, x. Entonces aquí me da x cuadrado más x. Eso fue a la izquierda. Mayor o igual que a la derecha tengo dos factores, ¿cierto? Entonces tengo x por x cuadrado, x por 1, x, más 5 por x, 5x, más 5 por 1, 5. Entonces tengo 5x más x, 6x, más 5 por 1, 5. Eso también hay un producto notable que nos ayuda a resolver esto mucho más fácil, ¿sí? Lo puedes hacer de esa forma o distribuirlo. Por eso nos da 6x más 5. Nos da x cuadrado más 6x más 5. A la derecha. Profesora, una consulta. Digamos, Es un poco más, parece más avanzado, pero podrían haber ecuaciones cuadráticas con inecuaciones y al mismo tiempo podría graficarse una inecuación. nosotros en la próxima clase vamos a trabajar justamente con inecuaciones cuadráticas, ¿sí? Y la semana que viene vamos a trabajar con inecuaciones que sean más generales, ¿ya? Donde vamos a trabajar con algunos casos con raíces, con polinomios, con fracciones, etc. No, con raíces no, en realidad no.
inecuaciones que van a ser más complejas. Eso. Y las inecuaciones cuadráticas en particular sí están relacionadas con la ecuación cuadrática, y el método que vamos a ver en la próxima clase nos va a hablar de eso. Y sí, las podríamos graficar, no lo vamos a hacer ahora, no lo vamos a hacer en realidad, no vamos a estar graficándolas, pero se podría hacer. Creo que es una relación que uno plantea después cuando vemos funciones con el tema de las gráficas de las parábolas. ¿Sí? Gracias, profe. De nada. Entonces, ya comentábamos esto, que puedo agrupar términos de formas distintas. Yo puedo decir, cierto que a la derecha tengo un 6x, puedo decir que pasa restando hacia la izquierda, o puedo agrupar todos los términos a la derecha. Eso es opción de usted. La resolución Profe. vamos a obtener la misma. Dígame. Es que yo pensaba que no se podía hacer eso. No importa ese signo mayor que, o sea, mayor igual. No importa que esté ese signo, igual podemos mover para los lados los números, cambiándole el signo. Claro, si tengo, las inecuaciones son cuando tengo mayor, mayor igual, menor o menor igual. Con cualquiera de esos casos yo puedo pasar los números sumando, restando, con la misma lógica. ¿Eso es lo que está comentando o no? Sí, que yo creí que no se podía hacer eso. Sí. Entonces tengo, voy a decir que paso restando el 6x, ¿cierto? Que está a la derecha, que como mencionábamos es lo mismo que decir que resto 6x a ambos lados de la desigualdad. Entonces tengo menos 5x mayor o igual que el 5, lo dejo tal cual donde está, mayor o igual que 5. Y ahora, igual que en el caso anterior, voy a dividir la inecuación por menos 5. Y eso me va a dar como solución que los x son menores o iguales a menos 1. Y entonces mi solución va a ir del menos infinito al menos 1. ¿Se fijan? Ahora tengo del menos infinito al menos 1, y ahora sí incluyo el 1, el menos 1, perdón, se fijan que está cerrado en el menos 1. Porque mi inecuación desde un principio tenía este tipo de orden que me pide el igual, o me permite el igual. ¿Sí? Profe, una consulta con ese ejercicio. Dígame. Ahí donde dice obtenemos, ¿por qué cambia de signo? Porque multiplicamos o dividimos, cada vez que multipliquemos o hacemos la división por un número negativo, la desigualdad cambia de sentido. Profe, Dígame. ¿por qué el 1 quedó dentro del corchete, el menos 1? Porque la inecuación desde un principio, ¿cierto? Te fijas, como estuvo formulada desde un principio, dice en su enunciado mayor o igual. Entonces, en esos casos yo tengo que incluir el igual. Por eso se incluye. ¿Estamos? Cuando dice mayor igual siempre se incluye, ¿o no? Exactamente. Si dice mayor o igual, o dice menor o igual, tengo que incluirlo. Ah, ¿y cómo en el otro lo habíamos incluido, no? ¿No? Fíjate que en el otro dice, en el ejemplo 1, decía menor, estrictamente menor. Ah, si es menor o igual, se le pone dentro. Si es solo tiene el signo de mayor Tiene- o menor, Sí, para adentro. exactamente. Voy a retroceder a donde tenemos la definición. Una inecuación va a ser de la forma, te fijas, ax más b mayor que 0, o puedo tener el mayor o igual a 0, o estrictamente menor a 0, o menor o igual. ¿Te fijas? La forma en que yo escribí la definición es quizá a lo mejor, estoy tratando de escribir la forma más general posible, ¿sí? Cuando nos presenten la inecuación, no necesariamente al tiro yo voy a saber que es lineal. A lo mejor voy a tener que distribuir términos, ¿cierto? Resolver los paréntesis, y de ahí me voy a dar cuenta si se cancelan o no los x cuadrados. Te pidas como pasó en el ejemplo 2. Si no se cancelan los x cuadrados y me queda, no sé, una expresión x cuadrado más x menor que 0, ya no tengo una inecuación lineal. Voy a tener una cuadrática. Y eso lo resolvemos con el método que vamos a ver el viernes. ¿Sí? Cada inecuación tiene sus propios métodos para resolverlo.
¿Ya? Vamos. ¿Alguna Profe. consulta? ¿Sí? Sí. Profe, Bueno, yo tenía una consulta que es, nosotros hablamos de tener varias soluciones o varios intervalos, por decirlo. ¿Eso en qué caso sucedería o podría ser posible? Es que mira, justamente, mira, voy al ejemplo 1. Mira, las soluciones, cuando yo digo que en el primer ejemplo, las soluciones van del menos 12 al más infinito, quiere decir que todos los elementos que están en ese conjunto son soluciones. Comprobemos algunas. Usualmente todo esto no lo había comentado, pero usualmente cuando uno trabaja con ecuaciones, ¿cierto? Uno dice, yo voy a comprobar las soluciones. De la ecuación lineal, de la cuadrática, es como clásico, o de los sistemas de ecuación, es clásico que uno comprueba las soluciones. Pero ahora, te fijas, en este contexto, no tiene mucho sentido, porque yo no tengo una o dos soluciones, tengo infinitas, de hecho. Entonces, lo que estamos diciendo es que cualquier número mayor a menos 12 verifica esto. Entonces, mira, veamos nuestra inecuación. ¿Qué número hay que es mayor que menos 12? Pensemos en algo fácil, el 0, por ejemplo. Si yo la reemplazo en mi inecuación, te fijas, tenía una fracción, 7x más 2 partido por 4, reemplazo el x igual a 0, me va a dar 2 cuartos, es decir, 1 medio, menos 1, menos 1 medio, ¿cierto? Menor que, reemplazo el 0, me da 5 medios. Obviamente que es verdadero. ¿Te fijas? Si reemplazo, no sé, el 1, el 10, el 100, el 1 millón, me van a dar, voy a escribir finalmente una desigualdad verdadera. Si reemplazo un número que sea menor que menos 12, no sé, menos 80, menos 100, menos 1 millón, me van a dar algo que es falso. ¿Sí? Pero esa estrategia de ir comprobando en realidad no me hace mucho sentido, o no tiene ningún sentido en realidad, porque así tanteando uno no puede llegar a comprobar que todas sus soluciones son, esas son todas tus soluciones. Podría suceder que se tuviese quedado algo afuera. No sé si era eso lo que me estaba preguntando o no. Pero el asunto Sí, es o sea, que más o ese menos sí. conjunto es el que representa las soluciones. Y a lo mejor podría ser que como estamos recién empezando, ustedes podrían tomar valores en ese conjunto y reemplazarlas en la inecuación para que se den cuenta que realmente la verifica. Pero esa no es una estrategia que yo recomiendo en términos generales para comprobar, porque podría suceder que algo se te quedó afuera. ¿Sí? Eso. Lo mismo en el profe, segundo caso, ¿sí? ya esto un poco más aparte, pero los controles, ¿cuándo sería el No, primer control y no cuándo sería tenemos la aplicación? controles, tenemos solamente 5 certámenes. No, es que acá dice complemento de álgebra y cálculo en el PDF que mandaron que hay para promediar la nota se va a ocupar controles y certámenes. ¿Quién les mandó un PDF? ¿Se lo muestra? No sé. ¿Ah? ¿Se lo podría mostrar o después? Sí, no, si quieren me lo muestro al tiro. Espérame que voy a permitir. Tengo que salir de aquí. Espera. Tengo que cerrar esto que estoy compartiendo para que pueda. Ya, pero no. ¿Puedes compartir? Sí, ahora sí. Ve, acá está. Dice certámenes que equivale al 70% y controles que equivalen al 30%. Sí, eso está en el aula. Me di cuenta, fíjate, el fin de semana cuando lo estuve mirando, que está ese documento ahí, pero ese documento yo no sé de dónde salió.
ni quién lo aprobó, porque en realidad sale con una mosquita ahí, pero eso nunca ha sido el espíritu, nunca. Nunca hemos hecho 3 certámenes, nunca hemos hecho controles, esto siempre hemos tenido 5 certámenes. Mm, Y si tú te vas al aula y ves... O sea, lo único que se rinde durante el semestre son 5 certámenes. 5 certámenes. Profe, en el aula salen las 5 fechas de los certámenes. Sí. ¿dónde salieron? ¿En qué lado? A todo esto. Está Bueno, en bien. información general. Sí, Sí, al final es como abajito. Ah, ok. Gracias. Ya. sí. Bueno saberlo para En, enfermarme en ese día. en el aula, lo voy a compartir para que lo vean. En el aula, ¿te acuerdas? Las pestañitas, entonces en información general sale una descripción de la asignatura, sale el horario, la bibliografía, metodología de evaluación. Y ahí salen las 5 fechas de los certámenes y eso. Y son 5 certámenes, como mencionaba, que incluyen cálculo y complemento. ¿Sí? Lo otro que les iba a comentar, porque hace un rato me preguntó alguien si íbamos en la evaluación, en el control, en el certamen, perdón, iba a haber preguntas de problema de planteo. Y yo dije sí, y afirmo que sí. Ahora, no van a ser preguntas en el contexto de inecuaciones, eso sí. Sino que puede ser... ¿Serían las normales? Digo, por así decirlo, las que siempre se hacen. Claro, como puede ser para resolver, puede ser un problema de planteo donde vas a resolver una ecuación, por ejemplo. Eso puede ser eso como típico. Un padre lleva a los hijos al cine y no sé qué más. Y compra 5 entradas, no sé. Esos típicos problemas así de calcular. ¿Y cuántos hijos Profe, tiene? No sé. ¿Y cómo se llama la una, mamá? pre- No sé. Dígame. profe, una pregunta, vamos en el PDF, en eso, en el 5 y son 6, y igual quedan como por lo menos 5 clases entre certamen. Después de que terminemos eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a repasar o...? No, 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 no. Mira, voy a mostrarles el cronograma. Esto también está en el aula, en la parte donde dice planificación de la asignatura o algo así. Aquí está, mira, más arriba. En esta misma dice planificación de la asignatura. Si ustedes pinchan ahí, ahí está el cronograma de cálculo y el de complemento. Vamos a abrir el de cálculo para que lo vean. Yo voy subiendo las clases como de 6 en 6. Ahora, para lo que viene más adelante, lo voy a compartir al tiro para que lo vean ustedes. Te fijas, siempre la clase tiene una fecha y tiene un número. ¿Sí? Entonces, clase 4, 12 de abril. Axiomas de orden, desigualdades, intervalos. Te fijas, y hay un resumen de lo que uno hace. Clase 5, la de hoy día, 14 de abril, inecuaciones lineares. Clase 6, 16 de abril, inecuaciones cuadráticas. Clase 7, ejercicios. Ahí sí que vamos a hacer ejercicios. Clase 8, inecuaciones generales. Clase 9, valor absoluto. Clase 10. La clase 10 es la clase antes del certamen. Ahí vamos a hacer ejercicios para el certamen. Pero para el certamen ya no va a ingresar todo lo que digamos, no va a entrar cosas de valor absoluto, sino que va a entrar hasta inecuaciones cuadráticas. Eso lo vamos Profe, a... Dígame. Ah, ya. entonces el primer certamen se va a hacer de las 6 primeras clases Exactamente. Sí. y solo por el cambio de fecha o se tenía No, pensado. sí. No, en realidad, usualmente la estrategia que usamos siempre en el departamento de matemáticas para definir los contenidos para un certamen tienen que ver con la semana anterior. ¿Sí? Entonces, en este caso, la semana anterior, sobre todo que una semana justamente anterior, correspondería hasta la clase 7. Y la clase 7 vamos a hacer ejercicio, así que serían todos los contenidos hasta que veamos ahí. ¿Me explico? Ya. Eso. ¿Sí? Eso.
Y eso es una, diría yo que es una política que se toma muy generalmente en matemáticas para definir los contenidos de un certamen. Todo lo que viene la semana antes. Pero así una semana justo antes. Entonces, por eso ¿Siempre es inecuaciones así? O- siempre es así. Inecuaciones, y yo diría que incluso a veces, nunca es más, siempre incluso puede ser un poquito menos. Sobre todo como en matemáticas más 021, que somos muchos paralelos, a veces sucede que hay un profe que se atrasa un poco, entonces puede que se corte un poquito antes los contenidos, pero nunca digamos más de lo que, más que eso. Ya, oye, nos pasamos de nuevo, perdón. No te preocupes, profe. No Ya, hay quedamos aquí, problema. Profesor. Adiós, profe. quedamos Problema. aquí, que tengan un bonito día.